Desde Estelí, Nicaragua, te presentamos a un hombre de Dios, comprometido con llevar la palabra que transforma vidas. Él ha sido llamado a guiar, inspirar y edificar el cuerpo de Cristo. Con una pasión inquebrantable y un corazón entregado al servicio. El pastor Francisco Gutiérrez. Bienvenidos. Leemos lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4. Glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Gloria a Dios por los nacidos de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Que Dios bendiga esta palabra maravillosa, que nos ministre a nosotros con su Santo Espíritu. Puede tomar su lugar. Queremos meditar en esta escritura que leímos bajo el tema la fe que vence al mundo. Espero que no se le olvide el tema. Escúchelo bien. La fe que vence al mundo. Alabado sea Dios. Si nosotros notamos este texto, amados hermanos, es más, el capítulo 5 de esta primera carta de Juan inicia así con ese título: la fe que vence al mundo. Si usted lo ve, ahí está en su Biblia: la fe que vence al mundo. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan está escribiendo a una iglesia que está teniendo una guerra doctrinal. El apóstol Juan está escribiendo a una iglesia que tiene una guerra contra un grupo llamado los gnósticos o los agnósticos. Oiga esto, que niegan algunas cosas que están establecidas como doctrina en la palabra del Señor. Entonces Juan lo que está haciendo es fortaleciendo la fe de los hermanos, pero no solo fortaleciendo la fe de los hermanos, sino que Juan está fortaleciendo la doctrina de los hermanos. Escuche bien, la fe no es solo creer en Dios. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no tiene la fe de Dios. La fe no es solo creer en Dios, sino que decir tengo fe es vivir desde la realidad del reino de Dios. El reino de Dios tiene una realidad que se vive por fe. Santo Dios. Aleluya. ¿Cómo es esto? Es venciendo toda limitación natural, pero también venciendo todo pensamiento de derrota y toda oposición espiritual, hasta llegar a ¿qué? Hasta manifestar la victoria que Cristo ya nos dio. Porque a los que son nacidos de Dios, Cristo ya les dio una victoria. Los que son nacidos de Dios pueden pelear contra el enemigo desde una posición de victoria. No es de una posición de derrota, no es de una posición de fracaso, no es de una posición negativa, sino desde la fe. Oiga esto, la fe no observa las circunstancias, tampoco las niega. La fe no es ciega. La fe reconoce las circunstancias, pero no se enfoca en ellas, sino que la fe lo que provoca, ya me están dando ganas de predicar, no les digo, aleluya. La fe lo que provoca es que las circunstancias sean transformadas. Es que mi espíritu me arde, aleluya, y me disculpa. La fe lo que provoca es que las circunstancias sean transformadas. Por eso es que vemos a 3 jóvenes hebreos metidos en un horno de fuego que están diciendo
diciendo: nosotros no vamos a negar nuestra fe, sea que Dios nos salve, sea que Dios nos libre o que no nos libre, nosotros vamos a seguir creyendo que hay un solo Dios verdadero ante el cual hay que doblar la rodilla. Ay, Dios mío, Padre Santo. Vamos, que si usted me apoya me va a dar más ganas de predicar. Aleluya, bendito Jesús. Entonces la fe lo que provoca es que las circunstancias sean transformadas. Amados hermanos, por eso es que nosotros vemos a Jesús diciéndole a los discípulos: pasemos al otro lado. Aleluya. Marcos capítulo 4 verso 35. Jesús les dice: crucemos al otro lado. Es más, en esa circunstancia también la Biblia nos relata que Jesús estaba durmiendo en la popa. A ver, alguien puede decir conmigo popa, no papa. A ver, ¿cuántos están conmigo? Alguien puede decir popa. Jesús estaba durmiendo en la popa. Y cuando nosotros nos vamos a la Biblia o vamos a descubrir qué es la popa era la que iba rompiendo la ola. Ay, santo Dios, se metió Dios aquí. La popa era la que iba rompiendo la ola. La popa era donde daba con más fuerza la agua. Las aguas turbulentas estaban en la popa, pero es increíble para algunos que Jesús pueda dormir donde las aguas están dando con más fuerza. Es increíble para algunos que Jesús puede estar dormido y puede estar calmo donde las aguas están pegando con fuerza. Los discípulos dicen: no te da cuidado, Señor, que nos estamos ahogando. Y Jesús dice: pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aleluya. Ay, alabado sea Dios. Y viene Cristo Jesús, antes de reprender a los discípulos, reprendió al mar. Antes de reprender a los discípulos, reprendió al viento. Y una vez que el mar y el viento le obedecieron, y ellos dijeron: pero ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces Jesús reprende a sus discípulos. Vamos, hay alguien que alaba a Dios. Vamos, que me están dando tantas ganas de predicar. Aleluya. Hay alguien que puede decir en medio de las circunstancias: no importa, tengo que mantener la fe, porque si Cristo me dijo que vamos a pasar al otro lado, pues al otro lado vamos a llegar. No importa las olas que se levanten, no importa el viento. Se malajaya, Dios mío, se metió la fe de Dios aquí. Se metió el fuego de Dios aquí. Vamos, aunque el viento sea contrario, aunque las olas estén dando con fuerza, aunque los vientos, aleluya, no los puedas resistir humanamente, por la fe del Hijo de Dios vas a vencer. Shamalanda, Rebasama y Acaya. Vas a resistir por la fe, vas a soportar por la fe, vas a vencer por la fe. Tu carne no aguanta, tu cuerpo no aguanta, pero tu fe sí. Ay, santo, aleluya. Tu humanidad no aguanta, tu mente te dice que no, pero el Espíritu, que es el que agarra la fe, te dice que sí. Porque aunque la mente te diga que no, el corazón te está diciendo que sí. Aunque la circunstancia te dice que no, la fe te dice que se puede. Aunque lo que te rodea te diga que no, aunque lo que te rodea te diga que no, la fe te dice que sí. Dios mío, alguien tiene que entender que el que es nacido de Dios no nació para ser derrotado. Alguien debe de entender. Oh, Masaya, se me está encendiendo el Espíritu, aleluya. Alguien debe de entender que el que es nacido de Dios no nació para ser un fracasado, nació para vivir en victoria, nació para trascender lo natural, para Sheta la Bahaya, Osama,
Ay, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Aleluya. No somos pocos, pero se encendió este pueblo. No somos muchos, pero vinieron con fe. Ay, Dios mío, que hoy se congregó la gente de fe. Hoy se congregó la gente que le cree a Dios. Hoy se congregó la haya. Tenga cuidado ahí, que ya se metió Jehová. Tenga cuidado, que ya se metió Dios. Se metió papá. Se metió papá. Se metió papá para decirte: tienes que perseverar, tienes que mantenerte, tienes que estar firme en la fe, tienes que resistir al diablo, tienes que soportar las circunstancias, tienes que soportar la prueba, tienes que soportarlo. Y es por la fe. Santo, Shopa la Bahaya. Letanama Sakai, Sheramata la Bahayama, Rebo Sakata la Bahayama. Sí, por eso es que la Biblia dice que aleluya, nuestros antepasados por la fe taparon bocas de leones, santo. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe, aleluya, oiga bien, estaban plenamente convencidos de que Jehová haría aquello que había prometido. Por la fe pudieron soportar, aunque algunos creían que no podían soportar. Por la fe cruzaron mares en seco. Por la fe los muros de Jericó se cayeron. Por la fe una mujer de 89 años puede concebir en su vientre. Por la fe una mujer de 90 años puede dar a luz. Por la fe. ¿Alguien entiende lo que es la fe? ¿Alguien entiende lo que es la fe? Es que la fe trasciende lo natural. Es que la fe es sobre la Samalaya. Santa y Candai. La fe sobre lo natural. ¡Vamos! Santo, esa es la fe. ¿Cómo es la fe? Samai. ¿Cómo es la fe que vence al mundo? Es la fe que nace de Dios. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¡Ay, santo! La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Siempre que escuchas palabra de Dios, tu fe se está alimentando. Siempre que escuchas la palabra de Dios continuamente. Ay, Dios mío, el asunto es que la palabra fe viene del término griego pistis, que significa confianza. La fe no significa solo confianza, significa convicción firme. La fe no solo significa confianza y convicción firme, significa certeza activa. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 27, se le levanta un viento llamado Euroclidón, se le levanta otra tormenta, se le levanta otro huracán, se le vuelve a levantar otra tormenta, y pasa una y pasa otra, y las tormentas no se detienen. Pero aunque las tormentas no se detienen, la voz de Jehová tampoco se detenía, porque la voz de Jehová llega y le dice: ¿sabes qué, Pablo? Aleluya, no vas a perecer, ni tú ni los que están contigo, Samay. No vas a perecer, ni tú ni los que están contigo. Vaya, léalo. Hechos capítulo 27, verso 21. Aleluya, ahí está registrado. Y le dice: ¿sabes qué? Aleluya, solo tendrán pérdida de la nave, pero de toda la gente que está contigo, ni uno va a perecer. Y el apóstol Pablo se le alimentó la fe, se le alimenta la confianza, se le alimenta la convicción firme, se le alimenta la certeza activa. Y cuando le va a hablar a la gente, le dice: ¿saben qué? Hoy ha estado conmigo el Dios de quien soy y a quien sirvo. Eso es lo importante, de que el que tiene fe tiene identidad a quien le pertenece, tiene identidad a quien es que le sirve. Y el Dios de quien soy y a quien sirvo, Él nos librará. Vamos, alguien tiene que creer
que Dios te librará, que no vas a perecer, que Dios está contigo. Santo. Por eso es que podemos definir que la fe no es una emoción, sino que la fe es una respuesta. Oh, Dios mío, esto me partió. Mire, yo tengo preparado esto desde el día que yo le dije, pero ahora que lo estoy estudiando, hermana Doris, amay, ahora que lo estoy estudiando, cuando estudié esto, algo dijo, aquí está algo poderoso. Porque la fe no es emoción, sino que la fe es una respuesta del espíritu humano. Oiga bien, al revelarse la palabra de Dios. Y cuando hablo de que es la respuesta del espíritu humano al revelarse la palabra de Dios, es que yo no por gusto estoy cambiando el mensaje, sino que es que Dios quiere que hoy se hable de esta palabra. Porque Dios sabía quiénes no iban a venir y quiénes iban a venir. Y Dios sabe también que no necesitaba de que te hablara de una adoración renovada, sino de una fe fortalecida por la palabra. Y por eso yo te estoy diciendo esto, porque cuando vemos Romanos 10:17, y que dice, lo cito una vez más, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Allí ese oír y por el oír habla de la palabra rema. Y la palabra rema no es rema por ser rema, sino que la palabra rema es una palabra específica para una audiencia específica, en una necesidad específica y con una solución específica. ¡Ay, santo Dios! Por lo tanto, hoy traigo rema de Dios, hoy traigo palabra de Dios, traigo palabra de fe para una audiencia específica, para una necesidad específica y con una solución específica. No cualquier palabra te produce fe, es la palabra rema. Usted escuchó. Por eso es que su espíritu a veces no responde, porque no está escuchando la palabra rema, la palabra que usted necesita. Pero cuando usted escucha la palabra que necesita, entonces su espíritu tiene que responder. Su espíritu tiene que reaccionar. Su espíritu tiene que decir algo, aunque sea un aleluya, aunque sea un gloria a Dios, aunque sea un amén, aunque sea una alabanza, porque aunque sea llorar, porque su espíritu está respondiendo a la palabra rema. O sea que la fe se activa más cuando escucha la palabra rema. Por eso es que no toda fe vence. Y por eso es que la Escritura dice: esta es la fe que vence al mundo, porque hay una fe que no puede vencer. Se me fueron 5 ahorita. Hay una fe que no está para vencer. ¿Por qué? Porque hay una fe natural. Y esa fe natural se alimenta de lo visible. Pero hay una fe que es sobrenatural, que está basada en lo revelado de Dios. Usted me está escuchando. Está basada en la revelación de Dios. La fe que vence al mundo solo puede nacer en los que son hijos de Dios. Es decir, el nuevo nacimiento nos conecta con una nueva realidad espiritual. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, mira, yo sé que tú, siendo maestro de Israel, no puedes entender lo que te estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque no has nacido de nuevo. Si usted dijo amén ahorita, pero si supiera lo que yo le quiero preguntar. Entonces hay gente que no reacciona. ¿Por qué?
Nicodemo, mi palabra es difícil que haya encabida en ti porque todavía no has nacido de nuevo. Y te estoy tratando de explicar algo natural para ver si te veo reaccionar como yo espero que reacciones. Pero te veo que estás reaccionando con una trastada. Me estás diciendo algo bien raro, que como un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y así nacer de nuevo. No entendiste lo que te dije, que te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario que la palabra produzca algo en ti que se llama fe, y que el Espíritu produzca algo en ti que se llama regeneración o nuevo nacimiento. A ver, usted está aquí. Usted está aquí. Entonces le dice: mira, si te explico las cosas naturales y no las puedes entender, ¿cómo va a ser posible que me entiendas las espirituales? Entonces no te puedo hablar cosas espirituales porque eres un natural. Y el hombre natural, según 1 Corintios 2:14, dice que las cosas espirituales le parecen locura. ¿Fue locura para Nicodemo lo que habló Jesús? Sí. Porque el hombre natural no tiene una fe que es nacida de Dios. El que ha nacido de nuevo sí tiene una fe que es nacida de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, el sistema del mundo, que es el cosmos, representa toda estructura en contra de Dios. Hay una estructura en contra de Dios que son pensamientos. Hay una estructura en contra de Dios que son temores, valores humanos, sistemas de control. Todo esto es un sistema, es una estructura natural que está en contra de Dios. Pero oiga esto: la fe es la respuesta del espíritu humano al oír la voz de Dios. Y por eso es que no se basa en lo que nosotros vemos, sino que se basa en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué hay una fe que vence al mundo? Por eso Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. Y luego dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. O sea que el mundo tiene un sistema que muchas veces te encamina hacia la aflicción. El mundo tiene un sistema, una estructura que muchas veces te está encaminando a la aflicción, a la tribulación. Pero como tú tienes una fe que es nacida de Dios, te puedes sobreponer sobre eso. Entonces la circunstancia que te rodea no te puede controlar, no te puede dominar, porque tú dices: si Cristo me dijo que en el mundo voy a tener aflicciones, yo necesito desarrollar algo que se llama confianza, que es sinónimo de fe. Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Así es que lo que te está rodeando no te puede, aleluya, amedrentar. Lo que te está rodeando no te puede hacer que retroceda. Lo que te está, Dios mío, la circunstancia que te rodea no puede provocar de que tú renuncies a lo que Dios te ha confiado, sino que la fe te ayuda a decir: no me importa cómo se estén revolviendo las cosas a mi alrededor, yo sé que hay alguien que ha vencido al mundo, y ese que ha vencido al mundo ha puesto fe en mí, y yo también voy a vencer, yo también voy a tener paz. Mis pensamientos van a estar dominados por la fe. Mi mente, mi corazón va a estar dominado por la fe. Aleluya. La fe no se basa en lo que nosotros vemos, sino que la fe se basa en lo que Dios ya dijo. Por eso es que la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 13, dice:
Pero teniendo el mismo espíritu ¿de qué? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué hacemos antes de hablar? Creer. A veces hablamos antes de creer, y ese es un grave peligro. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos, sabiendo esto, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Me viene hablando de fe, me viene hablando de gracia, pero ahora dice, por tanto, vea que dice por tanto y no por tonto. Dice, por tanto, no desmayamos. Ay, Dios mío, ¿por qué no desmayamos? Por tanto, no desmayamos. Porque óigame bien, la fe que es nacida de Dios tiene que nacer de una palabra que oímos y creímos. Porque hay palabras que oímos pero no las creemos. Por eso el pueblo de Israel, Dios estuvo enojado con ellos durante 40 años. Porque oyeron la palabra, pero no les aprovechó, porque no le añadieron fe. Ay, Dios mío, se me quedaron 4 aquí. Porque no le añadieron fe. Cuando usted escucha una palabra, no se quede inerte. Por eso es que usted, ay, Dios mío, por eso es que usted debe de entender que un predicador siempre está esperando que el pueblo reaccione a una palabra. No porque el predicador dependa de los aplausos de la gente para predicar, sino porque el predicador tiene la convicción de que cuando alguien escucha una palabra y la creyó, la celebra. La celebra. Dice, yo lo creo. Ay, 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 ay. Te lo digo de esta manera. Cuando tú escuchas una palabra y la crees, lo que se espera por lo menos es que digas un amén. Porque un amén está diciendo, estoy de acuerdo. Un amén está diciendo, así es. Un amén está diciendo, yo creo lo que el predicador está diciendo. Por eso es que el predicador siempre lo que está buscando no son aplausos, al menos yo. Yo no necesito de su aplauso. Yo necesito predicarle a gente que tiene fe. Porque cuando les predico a gente que tiene fe, esa palabra va a dar fruto. Esa palabra va a transformar. Esa palabra va a edificar. Esa palabra va a hacer algo. Pero cuando no se le añade fe, no sucede nada. Por eso se espera que al menos se celebre de alguna manera la palabra. Y que si alguien escucha una palabra y dice, yo entiendo lo que está diciendo, amén. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, amén. Porque cuando yo predico, cualquier otro predicador está soltando la palabra de Dios. No es el almanaque, no es el periódico del día, no es la noticia de las redes sociales. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es el sonido de Dios. Y usted y yo tenemos que conectarnos con el sonido de Dios
porque la palabra de Dios es sonido. Se lo digo como lo dijo Cristo: mis palabras son espíritu y son vida. Y la palabra espíritu viene de neuma, y neuma es viento. Por eso es que a veces las palabras se las lleva el viento, porque no hay nadie que las crea. Pero cuando hay alguien que las cree, no se las lleva el viento, sino que produce algo en el corazón de la gente. La máxima expresión que te puede salir cuando crees una palabra es aleluya. Porque aleluya es la máxima expresión de alabanza. Estudia esas dos palabras que les estoy diciendo. Y por eso el amén cuenta mucho. Porque cuando la Biblia dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, no se está refiriendo a otra cosa, sino a una persona, que es Cristo. Porque Cristo es el sí y el amén. Se me quedó corto. Yo soy el sí y el amén, el justo y el verdadero. Él lo ha dicho. Entonces toda palabra, toda promesa no es cosa, no es algo, es una persona. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Lo dijo el apóstol Pablo. Es que Pablo se lo dice a los hermanos de Colosas: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Porque Él es la promesa, Él es el sí, Él es el amén, Él es el cumplimiento. Ay, Dios mío. Entonces, si has nacido de Dios, tienes la capacidad de vencer cualquier circunstancia. Un amén, dos amén. Si eres nacido de Dios, tienes la capacidad para vencer cualquier circunstancia. Hay muchos ejemplos. Tenemos muchos ejemplos. 3 jóvenes lanzados en un horno de fuego. Un joven lanzado en una cisterna con leones. ¿Me está siguiendo? 12 discípulos metidos en una barca y una gran tempestad. Entonces hay diversas situaciones que nos dicen: si ellos pudieron, ustedes también pueden. Porque Jesús, cuando reprende al viento, cuando reprende al mar, después reprende a los discípulos y les dice: ¿por qué temieron, hombres de poca fe? Cuando yo les dije crucemos al otro lado, es porque íbamos a cruzar. Lo que yo esperaba de ustedes es que ustedes callaran al viento y al mar. Ay, Dios mío, un amén y un aleluya. Lo que se espera es que usted, cuando salga de aquí, vaya a callar al diablo y a su... Lo que se espera no es que usted mande a llamar al escuadrón SWAT, sino que usted mismo agarre la fe que tiene y diga: aquí se ve el diablo porque se va. Aquí se van los demonios porque se van. Aquí cambian las cosas porque van a cambiar. Y ahí me disculpa que son esto así, pero es que usted tiene que llegar agresivo. Así como se pone de agresivo aquí, así póngase donde se tiene que poner agresivo. Esa fe agresiva, esa fe que arrebata, esa fe que conquista, usted la tiene. Así como se pone agresivo para decir amén, así como se pone de pie y dice amén a esa palabra, así la tiene que declarar. Así tiene que decirle a la circunstancia: vas a cambiar. Te sujetas, espíritu inmundo. Te sujetas, espíritu de tormento. Te sujetas, espíritu de rebeldía. Te sujetas. Sale fuera. Viene la bendición de Dios. Viene la paz de Dios. Viene el gozo de Dios. Todo lo que me está robando la paz se va. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre.
las circunstancias van a cambiar. Pero si usted se pone amén en la iglesia y en la casa, todo se desbarató. Si supiera el pastor que yo en la iglesia grito amén, pero en la casa digo amén. No, así como se pone aquí, así póngase en casa. Así póngase en casita. No, diga, yo creí una palabra, y esa palabra que yo creí, esa palabra se tiene que cumplir en esta casa, se tiene que cumplir en mi vida, se tiene que cumplir en los míos, se tiene que cumplir en mi trabajo, se tiene que cumplir en mi vida espiritual, se tiene que cumplir donde yo esté. Ahí se tiene que cumplir esta palabra. Yo la estoy creyendo. Esa palabra produjo fe en mi vida. Yo la creí, por lo cuanto yo lo creí, por lo tanto hablo de. Es que usted me le está poniendo mente al texto. Así como creí, así voy a hablar. Porque la fe cambia mi lenguaje, la fe cambia mi manera de vivir, la fe cambia mi manera de actuar. Vamos, se me fueron 20 ahorita. La fe tiene que producir. Señor, ¿no te da miedo que perecemos? Dice Jesús, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Hombre de poca fe. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Díganme ustedes. Está esperando que actúen en base a lo que ya les enseñó. Jesús les está diciendo, es que yo nunca hago las cosas a los dados. Yo no estoy tirando dados y pues los voy a tirar por el mar a ver qué pasa. No, el Señor ya les había enseñado fe anteriormente, y como les había enseñado fe, entonces ahora los tira por el agua. Dice, vámonos por aquí. Ya les enseñé fe, ahora la van a poner en práctica. Esa es la parte que no le gusta a ustedes, ¿ves? Esa es la parte que no les gusta, ¿ves? Ya les enseñé fe, ahora la van a poner en práctica. Viene la tormenta. Nadie dice amén. Mire. Viene la tormenta, viene la tempestad, porque ahí vas a echar a andar la fe que se te va a desarrollar. ¿Cómo se te desarrolla la fe si no te pongo una tempestad enfrente? ¿Cómo se te desarrolla la fe si no te pongo una tormenta enfrente? Algo que te haga sentir que vas a perecer. Algo que te haga sentir que todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y a veces los hijos le hacen coro y le dicen, hazte el aliento ya. Me sabe ayer y ya me la lancé toda. Escuche, es que hay gente que está cantando eso acabangado porque ya todo se les está terminando en la casa. Y en la iglesia son los que más gritan diciendo, yo tengo fe. Pero en la casa ponen el CD de José José, y en la iglesia, o de José Luis Perales, y en la iglesia ponen el CD de Marcos Brunet. Es que yo no es que quiera cantar eso. Yo lo que quiero decirte es que esto debe de ser práctico. Tiene que ser práctico. Si su casa usted siente que se le está derrumbando, fe. Ante todo, fe. Si su matrimonio usted siente que se le
está desbaratando fe. Se me fueron la gente de fe. Se me fueron la gente de fe. Se me fueron. Fe para creer que no se va a desbaratar. Fe para creer que no se va a destruir el matrimonio ni la familia. Fe para creer que Dios va a restaurar. Fe para creer que Dios sujeta todo espíritu inmundo y lo echa fuera. Vamos, alguien tiene que actuar en fe ahora. Fe para creer que las cosas con sus hijos van a cambiar. Fe para creer que usted va a hablar diferente. Vamos, no me diga que tiene fe en la iglesia y en su casa está hablando diferente. Hay que hablar el mismo lenguaje en la iglesia y en la casa. Hay que hablar el mismo lenguaje en la iglesia y en el negocio, en la iglesia y en el trabajo, en la iglesia y en las finanzas, en la iglesia y en su vida espiritual. Hay que hablar el mismo lenguaje. Creí, por lo cual hablé. Ay, vos viejo, yo creo que nosotros no somos llamados a este negocio. Esto va a fracasar. Qué linda esa fe. Qué linda esa fe. Como le dijo Dios a Adán, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? Si en Sendero de Vida no te están enseñando a eso, ¿quién te lo enseñó? Ese fue el mero chamuco que le creíste algo que te dijo. Pero aquí lo que te enseñamos es a vivir en victoria, es a vivir creyéndole a Dios, es a vivir creyendo que Dios te diseñó para estar en victoria, que Dios te diseñó, aleluya, para conquistar, que Dios te diseñó para alcanzar. Alguien tiene que creerlo. Aleluya, que el gozo, la justicia, el amor de Dios tiene que estar en su hogar. El apóstol Pablo no dice, otro creyó y por lo cual habló por mí. No, él dice, creí por lo cual hablé. Y nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Ahora habla en plural. Primero habla en singular, luego habla en plural. Entonces por eso es que dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque hay pruebas que desgastan. Ay, Dios mío, solo yo he pasado por pruebas. Hay pruebas que desgastan. Hay luchas que, hermano, mire, te desgastan. Hay batallas que desgastan. Te desgastan físicamente. A veces te restan las fuerzas naturales. A veces la fortaleza espiritual quiere menguar. Pero el apóstol Pablo dice, no. Por eso es que no desmayamos, porque tenemos una fe que actúa y renueva nuestra fuerza. Tenemos una fe que cuando hablamos la palabra de Dios, como que algo se activa en el espíritu, como que algo se activa en la lengua, como que algo se activa en la mente, como que algo se activa en el corazón, como que algo se activa en la atmósfera. La atmósfera cambia cuando comienzas a hablar fe. La atmósfera cambia cuando comienzas a hablar la palabra de Dios. La atmósfera tiene que cambiar. El ambiente pesado se va. Se va. Y en el ambiente de gloria, y en el ambiente de Jehová, porque estás hablando palabra de Dios y activa los aires. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué lo renueva de día en día? La palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios.
En las peores crisis que estés pasando, no dejes de escuchar palabra. En las peores batallas que estés pasando, no dejes de congregarte. Aunque sea arrastrado, aunque sea arrastrada, venga para escuchar palabra, porque le va a inyectar ánimo, le va a inyectar fortaleza, le va a inyectar fe, le va a inyectar, aleluya, visión, le va a inyectar pasión, le va a inyectar motivación. Sea como quiera venir, aunque venga arrastrando un pie, yo le aseguro que va a salir de este lugar corriendo, aleluya. Va a salir corriendo, va a salir corriendo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, no lo vi por la iglesia. Si usted supiera, si yo te contara, muchacho, si usted supiera la que estoy pasando, es que el apóstol Pablo no dice que maximices la tribulación, dice que la minimices. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Cómo es la tribulación? ¿Cómo es la tribulación? De verdad, cuando llega a la casa así la mira. Cuando esté en la casa y mire aquello revuelto, diga: esta leve tribulación momentánea. Mire, dijo mi profesora, solo se ríen. No solo se rían, digan amén. Dice el apóstol Pablo: cuando yo veo esas tribulaciones, yo digo: esta leve tribulación es tribulación, pero es momentánea. No está diseñada para destruirme. Está diseñada para producir algo de mí que todavía no conozco. Está diseñada para producir algo de mí que va a glorificar a Dios. Esta leve tribulación momentánea está diseñada no para derrotarme, está diseñada para crear un carácter conforme al que Dios quiere ver en mi vida. Esta leve tribulación momentánea lo que está produciendo es una fe firme, porque en medio de la tribulación, en medio de la prueba, lo que se prueba es la fe. Es la fe, es la fe. No me están entendiendo, no me están entendiendo. Lo que se prueba es cuánta fe tienes y cómo está tu fe. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. Imagínese usted a uno de los discípulos de Pablo preguntar: ¿cómo estás, Pablo? Hay una tribulación, pero es momentánea. ¿Usted se imagina la fe que le inyectaba a los discípulos? ¿Usted se imagina la fe que alimentaba a los discípulos de Pablo? Aleluya. Y dice: produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo está diciendo: mi enfoque no está en la tribulación, mi enfoque está en lo que produce la tribulación. Porque lo que produce la tribulación, la aflicción, la prueba, la circunstancia adversa, lo que produce es algo que es eterno. Produce algo, y yo no estoy enfocado en lo que perece, porque la tribulación va a pasar, es pasajera. La tribulación perece, la tribulación va a cambiar, pero yo estoy enfocado en lo eterno, en lo que no se ve, porque eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo veo una victoria, yo veo a un hombre más fuerte, yo no veo a un hombre. Hay gente que en medio de la prueba ya se mira que lo están cafeteando. Hay gente que en medio de la prueba hasta dicen: le voy a reclamar porque no llegó a mi vela. No
hermano, que le va a reclamar porque no llegó a mi vela. Tienes que, aleluya, creer que Dios te va a dar la victoria. Vamos, aleluya. Hay gente que se mira enterrado. Hay gente que se mira quienes llegaron a la vela. Tienes que verte en victoria. El apóstol Pablo está diciendo: mi enfoque está en la victoria que Cristo me da por medio de la fe. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Usted puede ver la victoria? No a la hermana que llama Victoria, pero usted puede ver la victoria. Usted puede visualizarla por la fe. Usted puede ver la derrota. Claro, es más fácil a veces. No lo nota usted a veces que es más fácil ver la derrota. Es más fácil verse, imaginarse todo destruido, todo desguangañado, todo desvalijado, todo arruinado. Pero la fe te ayuda a ver la victoria que naturalmente no la puedes ver, que con tus ojos físicos no la puedes ver. Entonces dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿cómo son las cosas que se ven? Ay, son temporales. Ahora, ¿puedes ver tus circunstancias? Se me fueron todas. ¿Puedes ver tus circunstancias? ¿Puedes verlas? Sí, puedes verlas. Se manifiestan. ¿Puedes ver lo negativo? Sí, se manifiesta. Pero él dice: pues las cosas que se ven son temporales. A ver, ¿hay alguno de ustedes que venía viendo la tribulación que está pasando? Sea realista, hombre. Si no me equivoco, haya una realista, una sincera, dos sinceras. Están saliendo los sinceros, aunque sea así. Que sea así como con pena, ¿eh? Pero déjese de cuento, hombre. A veces usted viene aquí buscando una palabra. ¿Por qué? Porque ha estado enfocado en las circunstancias. Usted viene buscando una palabra. A ver, si no me equivoqué de mensaje, te viene buscando una palabra. Sí, viene buscando algo que le aliente, que alimente su fe, que le dé esperanza, que le dé confianza, que le ayude a confiar más en Dios, a permanecer en la fe, a perseverar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque a veces nuestros ojos naturales se enfocan en las circunstancias, se enfocan en la prueba que se está manifestando. Dice: qué barbaridad. Yo pensaba que iba a ser diferente. Qué horrible. Y para nada tanto esfuerzo, tanta lucha. Y yo cómo he batallado, cómo he peleado. Pero abandono, no abandono. Pero abandonar a estas alturas, ¿qué van a decir de mí? ¡Qué barbaridad! Si es que parece que le estuviera descifrando lo que está pasando, pero de repente viene la palabra de fe y usted dice: pero ¿cómo era que yo estaba pensando abandonar cuando Dios me dice tienes que seguir adelante? Pero ¿cómo era que yo pensaba renunciar cuando Dios lo que me está diciendo es: cree porque las cosas van a cambiar, cree porque las cosas se van a transformar, cree. Sí, antes de cantar con Alemar, que usted venía cantando con José José. ¿Estás conmigo? Y el diablo hasta se la pone ahí por el camino. A ver, está aquí usted. Dice: pero las cosas que no se ven son eternas. Son eternas. La victoria a veces no se ve. Ay, Dios mío, me dio risa ahorita ver esos suspiros de: ay,
gracias, Señor. Ver esos suspiros de: ay, papito, gracias. Me diste una palabra que me alienta. Ay, Señorcito, gracias. Por eso es que te amo, Señor. Porque tú sabes tener detalles con nosotros, Señor. Sabes cuándo hablarnos, sabes cuándo fortalecernos, sabes cómo animarnos a través de la Biblia, a través de un canto, a través de un hermano, a través de alguien, a través de un sueño, a través de algo. Dios sabe cómo dirigirnos, Dios sabe cómo hablarnos, Dios sabe cómo sacarnos adelante. Dios lo sabe. Dios sabe lo que necesitamos. Vamos, póngase de pie y alabe a mi Padre. Póngase de pie y alabe a Dios.